Hola a todos y a todas y gracias por acompañarnos en la edición 2020 del ciclo Debates Necesarios, coorganizado por el Museo de la Memoria con la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompaña la directora del Museo de la Memoria, Viviana Nardoni, el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, Alejandro Vila, y el coordinador del Museo de la Memoria, Lucas Mazzucco. Mi nombre es Federico Donner, yo soy subsecretario académico de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. En este segundo encuentro del año nos proponemos reflexionar acerca de los modos en los que se despliegan los nuevos dispositivos de gobierno sobre las poblaciones y las subjetividades, sobre cómo se actualizan los antiguos y finalmente cuáles son las estrategias de resistencia frente a él. Ha suscitado toda una serie de diagnósticos que van desde una interrupción esperanzadora de la lógica vigente de la acumulación del capital y de una posible regeneración de la naturaleza, hasta las visiones más sombrías que decretan que el agotamiento de la biodiversidad va de la mano con una política global en la que cada vez más vidas humanas se convertirán en descartables. Hemos convocado a Silvana Rabinovich de México y a Rodrigo Carmi Bolton de Chile porque creemos que sus miradas nos ayudan a conjurar el hechizo que provoca esa obnubilación tan típicamente occidental por el ansia de lo nuevo, esa supuesta necesidad de contar a cada rato con una interpretación novedosa y original. En sus textos y en sus trabajos, ellos nos enseñan que la cifra del presente está en un pasado a veces muy remoto y que aquello que se presenta como lo racional y lo pragmático no es sino el reverso de viejos sueños teológicos. No podemos dejar de preguntarnos, desde una perspectiva ética y política entonces, ¿en qué sentidos podemos afirmar o negar que la pandemia constituye un acontecimiento inaugural? Voy a pasar a presentar ahora a nuestros invitados. Silvana Rabinovich es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, magíster en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en Filosofía por la UNAM de México. Se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es responsable del proyecto Heteronomías de la Justicia, Territorialidades Nómadas, radicado en esa universidad. Los últimos libros que escribió son La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Está por aparecer una edición actualizada de ese texto, coordinada, digamos, en México y en Rosario, por la ciudad de Rosario y la ciudad de Heredad, México, por las editoriales Casagrande y Último Recurso. También escribió Interpretaciones de la Heteronomía, publicado en 2018 por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Editó Palabras Nómadas, Hacia una justicia del otro, también por la misma editorial, y Retornos del discurso del indio para Mahmoud Darwish, además de haber traducido varios textos de los filósofos Emmanuel Levinas y Martin Buber, entre otros. Rodrigo Carmi Bolton es doctor en filosofía. Actualmente se desempeña como profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Entre sus últimos libros se encuentran Políticas de la Excarnación, publicado por UNIP en 2014 en Buenos Aires, Escritos Bárbaros, Ensayos sobre Razón Imperial y Mundo Árabe Contemporáneo, LOM, Santiago de Chile, 2016, Fragmento de Chile, AA, 2019, El Porvenir se hereda, Fragmentos de un Chile sublevado, 2019 también, publicado en Chile, e Intifada, una topología de la imaginación popular, publicado recientemente, este año. Les agradezco muchísimo a Silvana y a Rodrigo, son realmente muy amables por aceptar la invitación. Y bueno, la dinámica que va a tener este conversatorio, este diálogo, yo voy a formular algunas preguntas para los dos, dirigidas hacia los dos, van a responder cada uno por separado.
Entonces, arranco con la primera pregunta. La cuestión que primero surge de modo evidente acerca de la relación entre la irrupción de la pandemia del COVID-19, ¿no?, por su carácter de enfermedad zoonótica, y nos preguntamos cuál es la relación, qué vínculos podemos establecer entre esa irrupción y el tipo de relación, el tipo de vínculo que ha establecido la cultura occidental con lo que ésta ha denominado naturaleza. Bueno, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, me da muchísimo gusto, aunque sea de esta manera, estar en Rosario un ratito y estar con ustedes. La pregunta, sí, da en la clave en cuanto al tipo de relación que hemos establecido. Lo de cultura occidental siempre es un problema, ¿no? Porque aquí en el extremo occidente tenemos culturas que son muy sabias y tienen otro tipo de relación con eso que llamamos la naturaleza, como si fuera algo distinto a nosotros, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo heredamos de esta oposición que se discutía, qué sé yo, por lo que estudiamos en filosofía alguna vez, del siglo V a.C., ¿no?, entre physis y nomos, naturaleza y cultura, pero que, bueno, ni está en la base de todo pensamiento y evolución de la humanidad. Tenemos, afortunadamente, muchas experiencias y culturas que establecen una relación completamente distinta y una forma de estar en el mundo que no es la de la dominación de un objeto inerte y que se considera una fuente de recursos, nada más, ¿no? Si bien se empezó a hablar de antropoceno, después ha habido una discusión y una corrección que hizo Jason Moore y denominó capitaloceno a esto que nos trajo a nosotros, a este momento de crisis, que es a la vez puede ser una promesa, ¿no? Yo siempre pienso en esto que retoma Iván Illich un dicho medieval, ¿no?, de que la corrupción de los mejores trae lo peor, que él lo toma como que la corrupción de los mejores es lo peor. Y yo creo que en este caso de crisis extrema, la corrupción de lo peor es posible que traiga cosas al menos no tan malas o mejores, ¿no? Que se empiece a escuchar de otra manera y a pensar de otra manera las posibles relaciones. Bueno, el capitaloceno se caracteriza, él lo sitúa más o menos Jason Moore en el siglo XV, cuando se empieza a vivir en las ciudades y el tema, bueno, hay una visión atlántico-céntrica y que se caracteriza por esa cuestión de que ya no es que donde vive la gente hay mercancías, sino que la gente empieza a ir por detrás de las mercancías, que se desplazan con más velocidad que las poblaciones, ¿no? Es muy interesante porque nosotros estamos en este momento en una situación verdaderamente insoportable que el muy venerado Stephen Hawking, yo ayer comentaba, tuvo el descaro de decir que, bueno, es tan terrible la situación y esto se va a volver una bola de fuego, que es urgente que nos vayamos de la Tierra, o sea, somos insoportables. Nosotros aquí hay que buscar vida en Alpha Centauri. Entonces, bueno, con ese delirio y esa potenciación de la vergüenza prometeica, porque hay un pensador que yo creo que hay que tomar en serio y es un poco más que el primer esposo de Hannah Arendt, que es Günther Anders. La vergüenza prometeica tiene que ver con esa culpa que sentimos de la vulnerabilidad como especie que tenemos, ¿no? Y entonces eso hace que cada vez, como tenemos miedo de lo que somos nosotros mismos, nos fortalezcamos más con todo tipo de productos e inventos tecnológicos que terminan viniéndose en contra nuestro, como pasa con
con muchos relatos de distintas culturas, como por ejemplo el golem es eso, ¿no? Termina siendo una criatura que se vuelve en contra de aquel que la creó. Y es lo que nosotros todo el tiempo estamos al borde, ¿no? Constantemente al borde de ese suicidio, de ese ecocidio, y llamémoslo de la manera que lo llaman. Entonces, bueno, tiene que ver con esa dificultad de, de aceptar lo que somos y parte de lo que somos, con una ibris, para decirlo en griego, ¿no? Una pretensión de un poderío que además de sernos ajenos, nos está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces el tipo de vínculo, siguiendo en tu pregunta, es del orden de la dominación, ¿no? Se entiende el poder como dominación y la naturaleza, ese objeto a dominar. Lo que está pasando ahora, y por eso está la hipótesis Gaia de Bruno Latour, ¿no? Retoma de Lovelock y Margulis, bueno, está vivo, ¿no? La Tierra está viva y responde. Nosotros que vivimos acá en México o Rodrigo en Chile, sabemos que la Tierra responde 2x3 y nos pone a temblar a todos, ¿no? Entonces hay muchas formas en la que aquello que nosotros llamamos como si fuera algo ajeno a nosotros, naturaleza, responde. Y si hay alguien que comprende muy bien cómo relacionarse con ello, son culturas que nuestra civilización ha despreciado y considerado primitivas, y a las que hay que escuchar. Yo creo que un libro que es iluminador en ese sentido es La caída del cielo, de David Copenhague y Bruce Albert. Y esto me remite a algo que escribió Darwish a propósito de la muerte de Edward Said. Dice: en un mundo sin cielo, la tierra se convierte en abismo. Yo creo que eso es lo que nos está pasando. La tierra se convirtió en abismo y yo diría que el cielo se estrelló contra la tierra, la estrellamos nosotros. Y aquí me quedo para dar la palabra a Rodrigo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es una alegría muy grande, de verdad. No solamente ver a los amigos de Rosario, ¿cierto? Sino también conocer a Silvana, ahora sí, o medianamente en vivo, ¿no? A través de estos dispositivos. Y sobre todo ser invitado por el Museo de la Memoria, que me honra muchísimo esta invitación. La primera vez estuve en Rosario y recuerdo que tuvimos una conferencia sobre Palestina, precisamente en el Museo de la Memoria, cosa que me pareció de una alegría enorme, ¿no? Así que siempre tengo mucho cariño por acá, por los amigos de Rosario. Y nada, bueno, gracias a Viviana, a Federico, a Lucas, ¿no? A Alejandro, ¿no? Por la invitación. Sobre la pregunta, querría ser breve y quizás voy a entrar por otro lado, pero bajo la misma idea que planteaba Silvana, la relación de dominación, ¿no? Pero no solamente una relación de dominación, sino que una relación de dominación que produce también un tipo específico de naturaleza, ¿no? Y produce al mismo tiempo un tipo específico de humano. Es decir, hay un devenir humano y natural que adviene históricamente, ¿cierto? Y que me parece que encuentra, tiene distintos hitos, ¿no? En los que se va cristalizando, por así decirlo, ese tipo de sujeto, llamémosle de esa manera, ¿no? Pero uno de los momentos que por lo menos a mí me parecen más interesantes y al mismo tiempo menos explorados es el siglo XIII, cuando comienza toda una migración, digámoslo con ese lenguaje, de los textos árabes, judíos, etcétera, desde el siglo XII al mundo latino. Y en el mundo latino precisamente lo que empieza a ocurrir es que la Iglesia Católica se encuentra con esos textos y intenta traducirlos frecuentemente, no solamente la Iglesia Católica, sino que
otro tipo de empresas de traducción e intelectuales, como la de Federico II, etcétera, empiezan a traducir una serie de textos científicos, ¿cierto?, que eran muy anómalos para lo que el mundo latino de la época comprendía, en la medida en que ese mundo latino estaba completamente subsumido en la teología y en la jurisprudencia, pero desconocía completamente lo que se conoce hoy en día como filosofía, ¿no? Y por lo tanto como ciencia natural, ¿no? Llamémoslo así. Incompatibilidades sustantivas, por ejemplo, claro, el mundo aristotélicamente considerado es un mundo regular, ¿cierto? El mundo, por así decirlo, bíblicamente considerado es un mundo de interrupciones en la medida en que hay milagros. ¿Cómo compatibilizar el problema del milagro con el problema científico, digamos, de la regularidad de la naturaleza? ¿Cómo compatibilizar el Dios del movimiento aristotélico, ¿cierto?, con el Dios teológico que supuestamente crea el mundo ex nihilo, ¿no? Es decir, hay una serie de discusiones que comienzan a lucubrarse, pero que se cristalizan de manera muy radical en la querella que en la segunda mitad del siglo XIII se conoce como la querella contraaverroísta, ¿no? Y la querella contraaverroísta tiene como pivote la discusión en torno al problema de la nociología, es decir, el problema del intelecto, ¿no? Desde el punto de vista de Averroes, que ha leído el libro 13 de Aristóteles y ha comentado el libro tercero, digamos, del De Anima de Aristóteles, el intelecto no solamente es común, ¿no?, sino que es uno, está separado de los seres humanos y al mismo tiempo es eterno, tan eterno como el mundo, dado que el intelecto tiene una naturaleza propiamente cosmológica. Por lo tanto, los seres humanos piensan. Sí, pueden llegar a pensar, pueden devenir pensantes, ¿sí?, gracias al conector que significa la imaginación. Pero los seres humanos no nacen en sí mismos, ¿cierto?, como sujetos del pensamiento, ¿no? No se constituyen en sí mismos, en su propia antropología, ¿no?, como sujetos del pensamiento. Y ¿qué es lo que sucede? Que entonces todos de alguna manera, desde el punto de vista de Averroes, participamos del intelecto común bajo intensidades variables. Qué sé yo, el filósofo, como Averroes es un aristócrata y quiere defender a los filósofos, bueno, el filósofo tendrá un uso más perfecto del pensamiento, pero también el profeta, por otro lado, ¿cierto? Y también el pueblo, por tanto, por otro lado, tendrá una participación importante dentro del intelecto, pero una participación donde nunca el intelecto define a la naturaleza del hombre, porque el intelecto se presenta fundamentalmente como una sustancia cósmica, es decir, tan cósmica como pueden ser los mares, la tierra, el cielo, básicamente, ¿no? Recuerden el modelo sobre el cual se piensa la cuestión del intelecto es el modelo de las esferas celestes, ¿no? El intelecto es la última emanación de las esferas celestes en el mundo sublunar, que es lo que define a la Tierra. Y entonces, en este contexto, se produce una inflexión, o diría yo, una revolución epistémica y política, ¿cierto?, de la mano de Tomás de Aquino, ¿no? Y Tomás de Aquino lo que hace justamente es, ¿no?, introyectar ese intelecto que desde el punto de vista de la tradición averroísta era exterior al hombre, era uno y era eterno porque tenía un carácter cosmológico, y lo introyecta al interior del cuerpo, ¿no?, constituyendo al cuerpo en una unidad a la luz de dos sustancias heterogéneas que configuran a la noción de persona. En este sentido, razón, ¿cierto?, y cuerpo, donde la razón se presenta como un principio regitivo orientado al gobierno del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Tomás de Aquino con ese gesto nociológico? Bueno, lo que hace Tomás de Aquino básicamente es inaugurar lo que finalmente Heidegger, Levinas, etcétera, los contemporáneos, van a denominar el humanismo. El humanismo proviene, me parece, en uno de sus nudos centrales, a partir de la operación teológico-política de Tomás de Aquino, que introyecta ese intelecto de naturaleza cósmica, ¿cierto?, y humaniza ese intelecto, es decir, le da una lectura antropológica, ¿no?, a
el libro de Aristóteles, el de Ánima, que no necesariamente es un libro antropológico y que no necesariamente la filosofía aristotélica es una filosofía antropomorfizante, por así decirlo. Esa lectura antropológica de la filosofía aristotélica es una lectura que nace con Tomás de Aquino, particularmente, y que le agrega la idea tan importante de que todos nosotros somos personas, pero persona significa ser capaces de gobernarnos a nosotros mismos y por lo tanto ser soberanos de nuestros propios actos, ¿no? Es decir, llevar consigo la culpa en relación a la transgresión frente a la ley, ¿no? Ser imputables en ese mismo sentido y por lo tanto de alguna u otra manera, ¿cierto? Ser individuos en términos ontológicos, no simplemente individuados, como ocurría en Averroes. Uno se podía individuar respecto del intelecto, pero ahora somos individuos. Ahí nace justamente el modelo, digamos, la idea antropológica de que el hombre es un sujeto del pensamiento, que en tanto puede gobernarse a sí mismo, puede hacerlo precisamente porque puede gobernar la naturaleza y por lo tanto se establece una relación, para volver a la pregunta de Federico, una relación de absoluta dominación entre el alma intelectual, representada por la razón, ¿cierto? Y el cuerpo, que sería la parte natural que está en cada uno de nosotros, digamos, y nos define en ese sentido como personas. Somos personas porque podemos gobernar esa parte natural. Somos personas porque podemos gobernar, en último término, la naturaleza. Y si bien, todos sabemos, ¿cierto?, existe una discontinuidad entre la concepción de naturaleza que va a persistir en la época de la Alta Edad Media, ¿cierto?, desde Tomás de Aquino hasta los intelectuales hispanos del siglo XVI, donde el aristotelismo es la episteme imperial, digamos, por antonomasia, que es justamente la episteme que conquista a las Indias occidentales en esa época, ¿cierto? Que un poco lo que plantea Silvana respecto del ideario euroatlántico. Y claro, habrá un corte por una nueva episteme mecanicista, introducida por Hobbes, Descartes, etc. Pero sin embargo, la idea de que el hombre es un sujeto que es capaz de gobernarse a sí mismo en sus partes corporales y por lo tanto gobernar esa naturaleza que ahora remite a una dimensión mecánica y no necesariamente aristotélica, bueno, esa idea persiste y se radicaliza, ¿no? O sea, toda la filosofía moderna, me parece a mí, no nace con Descartes, sino que tiene distintos nacimientos, y uno de esos nacimientos es justamente el de Tomás de Aquino, que va a incidir muy decisivamente en lo que, bueno, en lo que Enrique Dussel, por ejemplo, llamará la primera modernidad, centrada justamente en la hispanidad, ¿no? En la hispanidad como la primera modernidad. Entonces, la relación que establecemos con la naturaleza es efectivamente una relación de dominación, ¿ya? Y por lo tanto, me parece que hoy día uno podría lucubrar, digamos, resumiendo absolutamente de manera salvaje e incivilizada todo lo que habría que elucubrar a partir de esta discusión, ¿cierto? Hoy día estamos frente a un proyecto consumado, que es el proyecto del humanismo, y que se desata fundamentalmente bajo la forma de la globalización. Y me parece que aquí quizás puedo terminar estableciendo una diferencia que me parece que es crucial. La diferencia entre mundo y globo. No es lo mismo un mundo que un globo, ¿no? El mundo siempre está habitado por otros, y otros, animales, humanos, vegetales, piedras, ¿no? Lluvia, etcétera, otros, ¿sí? Otros en general, ¿no? Y eso hace que la relación al mundo siempre sea una relación compleja, ¿no? Rugosa, ¿ya? Y para nada transparente. Nunca el mundo es transparente, ¿no? Jamás el mundo es transparente. El mundo es más bien desviación infinita, múltiple, ¿no? En cambio, el globo, ¿cierto? Lo que trata de hacer, consumando el ideario humanista de dominación, ¿cierto?, es que no haya otros, y entonces estamos solos frente a un desierto que ya no es complejo, sino que es liso, y que en último término, ¿cierto?, digamos, se cristaliza de manera radical, por ejemplo, en la devastación de los bosques, de las selvas,
¿cierto? Donde todo tiene que ser liso, todo tiene que ser sin interferencia, sin desviación y por lo tanto sin vida, ¿no? Y creo que más o menos en ese horizonte es donde nos situamos, en el momento en que emergen este virus. Y después podríamos hablar también sobre lo que es un virus, porque un virus es algo tremendamente fantasmal, dado que desde el punto de vista biológico, un virus es un ensamble molecular, pero no una célula, y por lo tanto no es una entidad viva, digamos, en sentido estricto, digamos, ¿no? Entonces, el virus nos muestra la relación de lo vivo con lo no vivo, de lo humano con lo inhumano, ¿cierto? En esas relaciones zoonóticas, pero también en esas relaciones con lo anorgánico, como diría Freud, ¿no? Que realmente introduce una complejidad en este proyecto tan aparentemente perfecto y tan gubernamental, diríamos así, como es el globo, ¿no? Quizás podría dejarlo ahí y seguir un poco la conversación. ¿Mm? Muchas gracias a los dos. Bueno, les hago la segunda pregunta, que de algún modo ambos ya empezaron a perfilar una respuesta abordando la primera cuestión, ¿no? Entonces, la segunda pregunta dice, esta relación particular que establece Occidente con la naturaleza implica también ciertos modos de pensar la política y la ética basados en una forma muy peculiar de concebir qué es un sujeto y qué es una comunidad. Bueno, entonces, les pido a ambos una reflexión a partir de esta afirmación. ¿Empiezo yo otra vez? ¿Sí? Bueno, yo te agradezco mucho, Rodrigo, que hayas recordado el siglo XII. Realmente es, Iván Illich lo pone como un punto de inflexión, porque hay un cambio ahí en la percepción de la forma de estar el sujeto en el mundo, justamente, ¿no? Él lo revisa muy bien en Hugo de San Víctor, en el momento en el que se pasa de la lectura en voz alta a una lectura en voz baja, a una desaparición del cuerpo en la lectura, por ejemplo, también, y a también un cambio del órgano al instrumentum, ¿no? Y de ahí al sistema. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que explora Illich es que la mirada, por ejemplo, los ojos eran considerados psicópodos, o sea, eran como pies del alma, que se relacionaban acariciando, ¿no? Palpando todo, y adquirían el color del exterior, ¿no? Había una concepción del cuerpo digamos, antiguamente, siempre ubicándonos dentro de esta visión eurocéntrica, ¿no? Que cambia fuertemente en el siglo XII. O sea, es un cimbronazo el siglo XII y te agradezco que lo hayas puesto aquí. Y respecto de estas formas, ¿no? de dominación, de estar en el mundo, esto que tú describías da la impresión que ese intelecto que consideraba cósmico Averroes, de algún modo se lo comió, ¿no? Hay un proceso así como de fagocitosis, ¿no? Y bueno, esta manera de apoderarse, apropiarse, de una manera prácticamente, yo creo, que tiene algunos rasgos de canibalismo, pero no del bueno, ¿no? O sea, del peor de los posibles, nos marca y nos trae a esto que, yendo a la relación del sujeto con la comunidad que pregunta Federico,
Creo que hay en la separación teórica entre ética y política, ¿no?, que se asume de una manera, digamos, muy superficial y como un hecho dado, cuando en realidad no hay tal cosa, esa separación ya es una decisión ética y comporta, y ya es una decisión política también, ¿no?, y comporta consecuencias morales que ahora ya estamos, digamos, en un extremo, ¿no?, padeciendo de manera extrema. Hay un olvido de lo social, creo que eso es lo que pasa en lo político. Se olvida del entramado social que lo sostiene. Y incluso en lo que estabas describiendo, Eyal Weizmann, que es un arquitecto forense, bueno, quien funda como la arquitectura forense, en una exposición analiza el frontispicio del Leviatán, ¿no? Y ahí lo que ves es el desmonte, ¿sí? Ahí el bosque queda fuera de las ciudades, ¿no? Porque en el bosque es lugar de seres extraordinarios y seres peligrosos, ¿no? Entonces, en esa expulsión del bosque, bueno, tiene su, qué sé yo, su peor momento, su clímax, yo creo, en todos los incendios que ahora están acosando Rosario, que a la Amazonía, ¿no?, la tienen en jaque, ¿no? Pienso y retomando tus palabras, porque como lo que se deja fuera y se introyecta es lo cósmico, se deja fuera una posibilidad que creo que es posiblemente utópica, pero en el sentido más cierto del término, lo más certero es lo utópico, ¿no? Porque justamente no está teniendo lugar y es lo que puede llegar a prometer algo diferente, es un tipo de relación cosmopolítica, que es la que practican los pueblos originarios, ¿no? Digo, los pueblos originarios de una manera muy general de decir, pero en la que se conciben, ¿no?, aquellas cosas en las que cuando llega una minera quiere explotar un cerro, bueno, los habitantes del cerro van a decir, un momento, tenemos que preguntarle a la montaña si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Y para eso hay que esperar, porque los tiempos de la montaña no son los tiempos de la minera. El tema es que hay que hablar también a favor del capitalismo transnacional. Ha aprendido la paciencia, ha aprendido a esperar, ha aprendido a volver de maneras diferentes, se va transmutando, ¿no? Insiste, pero ya no de la manera burda y que uno la esperaba, sino que cada vez también se va transformando y aprende de esos espíritus que dejó afuera formas de intentar volver. Claro, está la sabiduría de estos pueblos indígenas, ¿no?, que desde su fragilidad, a mí acá sí me gustaría introducir, hacer un gesto así, estilo, mi abuelo solía reírse, ¿no?, y enseñarme la Biblia con humor y decir que tenía que su amigo Jehová, ¿no? El amigo Jehová puso una H intermedia en el nombre de Abraham, ¿no?, que después más tarde vamos a hablar de Abraham Ibrahim, pero bueno, yo pongo una H así descaradamente en la palabra vulnerabilidad, y me parece que el hecho de asumir esa vulnerabilidad y no avergonzarse de ella, permite hacer pequeños actos muy potentes, que tienen la fuerza del aleteo de una mariposa, ¿no?, el efecto mariposa. En el sentido de que son imperceptibles, pero a largo plazo pueden traer, como dicen en Oriente, un tsunami, ¿no es cierto? El aleteo de una mariposa. Yo creo que muchas veces pequeños gestos retrasan, y esto es lo que me gusta mucho que Isabel Stengers denomina como ese efecto de la idiocia, ¿no?, en la cosmopolítica. La capacidad de dilatar, pero no de dilatar para mantener, ¿no? Y vuelvo a Anders, porque me parece que en serio que Anders tiene que ser más leído, cuando hace esa distinción entre el tiempo del fin y el fin de los tiempos.
Y vivir en el tiempo del fin es estar dilatando un apocalipsis, ¿sí? Porque no hay reino después de ese apocalipsis, ¿no? Dentro del tiempo del fin. Cuando pensar el fin de los tiempos, sí, digamos, abre a lo otro. Volviendo a esta cuestión de Darwish, es muy grave, ¿sí? Esta renuncia al cielo, este vivir sin cielo en el sentido de, no por una nostalgia religiosa, o por querer traer religiosidades que son cómplices absolutamente de estos desmanes que nosotros produjimos, sino el hecho de saber que uno tiene un cielo encima de la cabeza es saber que uno no es non plus ultra, ¿sí? Es decir, que hay cosas que no están en nuestras manos y eso es asumir la vulnerabilidad. Cuando eso se hace sin muchas pretensiones, pero con muchísimo amor, y hablo de la palabra amor en el sentido spinociano del término, de conatus, ¿sí? Que nada tiene que ver con la lectura que hizo Levinas de un conatus en el que parece que para que yo viva tengo que matar al otro, al contrario, no hay tal posibilidad. O sea, afirmar la vida es afirmarla en todos los sentidos y para todos. Hay pequeños actos que a mí me parecen enormes y de los que voy a hablar más tarde, pero de los que se aprenden mucho acá en México, por ejemplo. Y por eso a mí, decíamos que íbamos a hablar de resistencia, yo creo que eso abre el camino para pensar en términos de reexistencia, ¿no? Y reexistir otra vez, no para afirmar lo mismo, sino para asumir esa posibilidad de transmutarse. Quien vive en el Amazonas, y por eso vuelvo a recomendar La caída del cielo, de David Copenhague, que dice que nosotros vivimos, el cielo ya cayó, y nosotros caminamos sobre pedazos de cielo ya caídos. Y Omama, ¿sí?, que es la divinidad, puso los metales abajo de la tierra para sostener el cielo. Entonces, querer sacar esos metales de abajo de la tierra, en esta civilización de adoradores del oro, como él nos llama a nosotros, sin haber leído a Marx, es realmente precipitar otra caída del cielo. Entonces, todo esto, digamos, ha llevado, hemos escuchado durante este último tiempo, por ejemplo, a Bolsonaro decir que si se quema la Amazonía, es mejor sacar a los pueblos indígenas porque entonces tendría las potencialidades económicas de Japón, ¿no? Y uno dice, qué barbaridad, qué miedo que eso pase. Que tiene también esta idea del conservacionismo capitalista que decide de golpe conservar como si fuera parte de su acumulación, ¿no?, originaria, esas áreas naturales que son algo completamente ajeno a la sociedad, y que por eso hay que sacar a los individuos que viven ahí y las comunidades que viven ahí, porque son extractivas. Y el extractivismo es parte nuestra. Otra cosa es el mega extractivismo, ¿sí? Sacar en grandes cantidades, ese es el problema. Yo creo que lo podemos llevar incluso a... o sea, a veces pienso en el Laudato Si, ¿no?, en la encíclica papal, y su lectura del Génesis, y la manera en que se ha leído siempre esta relación con la naturaleza de parte de... Cuando se lee mal, yo creo, a mí me parece que hay posibilidades no hay posibilidades, hay necesidad de leerlo de otra manera, y creo que en nuestra lectura de Caín y Abel hay un problema que tiene que ver con esta producción de lo innecesario, con esta acumulación por despojo. Abel no tenía que dar ninguna ofrenda y la dio. Él trabajó más de lo necesario. Eso que agregó Abel, en realidad, fue algo que produjo esa ruptura. Nosotros normalmente leemos a Caín como si fuera el gran asesino y que el bueno de Abel es la víctima, y yo digo, me parece, no es que yo que había que asesinarlo, pero Caín tampoco sabía lo que era asesinar, para el caso, me parece que Abel nos dejó la semilla de producir más de lo necesario, de la explotación y de algo que
si nos asumimos como herederos de Caín, al final, sin muchas pretensiones, con todas nuestras debilidades, creo que podemos, también con nuestra cultura occidental, como solemos llamarla, tratar de entendernos de otra manera. O sea, no hay que volverse indígena, porque también ese es un problema. Los esencialismos coloniales son un problema también. Me parece que hay que buscar en nuestra propia lectura de los textos que fundan las distintas culturas, esa otra manera y asumir que a lo mejor leímos mal hasta ahora y que había otras maneras de hacerlo, ¿no? Y de entendernos a nosotros mismos. Perdón, me excedí. Te dejo. No, yo estaba muy, muy atento escuchándote, me parece súper interesante. Sobre todo la puerta de entrada que abriste sobre la cuestión de lo social, que creo que es un término que al menos del siglo XIX ha sido, salvo por Marx, ¿no? Ha sido denostado y ha sido objeto de control, ¿no? Sobre todo por el historicismo sociológico, ¿no? Y bueno, ahora último, se produce una convergencia muy singular, me parece, entre el trabajo de Hannah Arendt, ¿no? que recalca la dimensión de lo político, desechando la dimensión de lo social, y el trabajo de Hayek, ¿no? De los neoliberales, que justamente desmantelan lo social, pero para reivindicar la esfera de la economía, digamos, ¿no? O sea, dos polaridades completamente distintas, el caso de Hannah Arendt y por otro lado de Hayek, de alguna manera coinciden en la querella contra lo social, y claro, hasta un cierto punto uno podría decir, bueno, la esfera de lo social es, claro, una esfera monstruosa, una esfera híbrida, una esfera puramente económica o laboral, ¿no? Pero sin embargo, en Marx, lo social adquiere la potencia de lo común, ¿no? Y entonces, lo social es también la potencia de lo común porque, de alguna manera, ahí se desencadena, digamos, la lucha de clase, y en ese contexto, ¿cierto?, aparece como un irreductible respecto de esa división que tú formulabas como un problema, ¿no? Que es la división entre ética y política, ¿cierto? Y que, claro, tiene uno de los epígonos, pero los pensadores, por ejemplo, en la tradición greco-árabe, o incluso la tradición judío-árabe, digamos, de filosofía, ¿no? O Spinoza, ¿no? Mismo que tú lo mencionaste, la ética es precisamente el lugar de lo político, ¿no? Pero del lugar el lugar de lo político, donde lo político sale fuera de sí, hasta cierto punto, donde lo político se trastorna, ¿no? Me acordaba también, y perdón que sea un poco disperso, ¿no? Pero a propósito de las citas de Darwish que mencionaste, que me parece muy atingente, ¿no? Darwish, en varias entrevistas, en distintos medios y en distintas revistas, a veces le preguntaban a Darwish qué le pasaba a él, que si se consideraba efectivamente un poeta de la resistencia, ¿no? Y un poeta político, ¿no? Entonces Darwish decía, no, por favor, pero ¿qué es esto? Es muy interesante que Darwish, ¿no?, siendo un poeta que tiene un compromiso radical, digamos, con la resistencia palestina, ¿no?, durante, digamos, toda su vida prácticamente, ¿no? Diga que su poesía no es una poesía, entre comillas, militante, y que él le interesa no es pensar la poesía trastornado de lo político, ¿no? Como un lugar distinto a lo político, pero un lugar radicalmente político igualmente. O sea, un lugar donde lo político sale fuera de sí, donde lo político no logra, por así decirlo, clausurarse sobre sí mismo, ¿no? Tal como lo haría, por ejemplo, a propósito de la pregunta de Federico, que me parece interesante lo que hace Darwish de lo apolítico. O sea, que la poesía es un lugar que trastorna, es un lugar político que trastorna lo político mismo, ¿no? Y creo que por ahí iría un poco el asunto, en la medida en que la poesía no es apolítica,
¿no? Pero tampoco es la política que se clausura sobre sí misma, que tiene discursos ya preformados, clichés, ¿no? Una política militante muy rígida, sino que la poesía es precisamente lo que saca fuera de sí, ¿no? A la política e impide que la política se clausure sobre sí misma, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es interesante lo que plantea Darwish, ¿no? En la medida en que la poesía es precisamente la dimensión irreductible que impide que la política se clausure sobre sí misma y trastorna la política, ¿no? Pensando otro tipo de política, ¿no? Otra forma de la política, que es un poco lo que planteaba Silvana, ¿no? En la última parte de su alocución, ¿no? O sea, es otra forma de la política que se pone en juego ahí y que de alguna manera impugna esta idea, me parece inmunitaria, por decirlo de alguna manera, bajo el léxico de Expósito, ¿cierto? Que tenemos en los modernos de comunidad, digamos, ¿no? Cuando la comunidad se cierra sobre sí misma, porque se la sustancializa bajo una determinada figura del espíritu, la naturaleza, la raza, ¿cierto? Occidente, por ejemplo, tal como nos advierte Said, ¿no? Bueno, cuando esa comunidad se cierra sobre sí misma, ¿no? Se transforma en pesadilla. Y de alguna manera me parece que el proyecto globalizador es justamente un proyecto de clausura del mundo sobre sí mismo, ¿no? Entonces, lo que habría que pensar ahí, me parece, a modo de resistencia, ¿no? Y pensando la resistencia como una ética de la desobediencia, ¿no? No cualquier tipo de ética, sino que una ética en el sentido sustantivo de la palabra, no una ética en el sentido, por así decirlo, normativo de la palabra, sino una ética en el sentido material de la palabra, una ética en el sentido imaginal de la palabra, es justamente la puesta en juego de una vida singular que es capaz de sacar fuera de sí, ¿no? Al proyecto globalizador, ¿cierto? No para sustituirlo por un proyecto de identidades locales, ¿no? Que sería justamente el reverso especular de ese mismo proyecto globalizador, ¿no? Es el mismo proyecto globalizador el que se pone en juego ahí en la reivindicación de las identidades particulares, sino precisamente para hacer estallar a ese mismo proyecto globalizador. Una cuestión, antes de pasar a la siguiente pregunta, sería interesante que, bueno, si empezás respondiendo vos, Silvana, que nos cuentes quién es Mahmoud Darwish, al cual citaron tantas veces vos y Rodrigo, ¿no? Porque probablemente no todos los espectadores conozcan quién es este poeta palestino. Bueno, mi siguiente pregunta es, ambos se han caracterizado, Silvana y Rodrigo, por pensar en conjunto los acontecimientos políticos de Latinoamérica con los del Medio Oriente, ¿no? Y hay una especial relación, ¿no? En el trabajo de ambos. Bueno, no por casualidad recién estaban trayendo la figura del poeta palestino Darwish para pensar, ¿no? En muchas de las prácticas y en muchas de las mal llamadas cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, les quería preguntar, ¿cuáles son las formas de resistencia que les han llamado la atención en el último tiempo, ¿no? Y particularmente en este contexto de pandemia? Entonces, empiezo con tu primer pedido, que es contar un poquito sobre Mahmoud Darwish. ¿Quién es? Era un poeta palestino. Hay quienes se esfuerzan en llamarlo el poeta de Palestina, y creo que Rodrigo iba en ese sentido, de cuando Darwish dice que su poesía no es política, en el sentido que no es militante, ¿no? Mejor dicho, es política en ese otro sentido, que tiene por suerte de descolocar a la política, ¿no? Y cuestionar justamente, no quedar prendido en cuestiones de dominación y gubernamentales, sino de un cuestionamiento y de una forma de resistencia que va mucho más allá de lo militante. Él tiene un poema que se llama, bueno, para decir quién era Darwish, nació en un pueblito que se llamaba Albirhue, cerca de Acre, de San Juan de Acre,
Y en el año 48, con la Nakba, que es la expulsión de los judíos de Palestina, su familia es expulsada, él tenía 8 años en ese momento, y bueno, la familia sale, pero al año regresan a su lugar. Cuando vuelven al Birue, lo único que queda en pie es el cementerio, y bueno, empiezan a vivir clandestinamente cerca del lugar donde vivieron siempre. Bueno, ese Darwish es un enorme poeta. A mí no me gusta usar la palabra universal por el sentido colonizador que tiene, pero es un poeta cuyo don mayor para mí es la traductibilidad. O sea, lo que él dice tiene sentido y se potencia el sentido, eh, sobre todo aquí en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, en todo nuestro continente, y el retorno que tiene su poesía, en el sentido sonoro también del término, pero también con lo que significa para Palestina el retorno, el derecho al retorno, el indiscutible derecho al retorno, esa poesía produce algo que dignifica a la política. Así como me encantó, como dijo recién Rodrigo, que hablaba en el sentido sustantivo de la ética, ¿sí? Porque es cierto, no normativo y mucho menos adjetivo, ¿no? Y ornamental. Él lo que hace es darle una potencia a lo político en su poesía, que es algo que nosotros recuperamos aquí bueno, empezamos en México, pero siguió en Rosario, de hecho, ¿no? Que es la traducción plurilingüe de su poema El discurso del indio, que escribió en el año 92 para el 5º centenario de tanto de la expulsión de los moros, de los musulmanes, ¿no? De Granada, como la conquista de América, ¿no? Aquello que Dussel llamó el encubrimiento del otro. Y bueno, ese poema en sí mismo es una traducción porque retoma la carta del indio Seattle, ¿no? Y trata de auscultar y de transmitir la relación con la tierra, que es algo inherente a lo que venimos hablando, ¿no? Justamente le habla al colonizador sobre las formas que tiene de estar matando la vida, ¿no? Todo aquello que está vivo y que no es capaz de verlo como vivo, sino verlo como objeto de dominación. Y bueno, ahí está el discurso, digamos, hablando como el indio, pero también habla el palestino, por supuesto, al usurpador, al ocupante israelí. Y bueno, ese poema, que ya en sí mismo es una traducción, ¿no? En el sentido amplísimo del término, poético, se recibe aquí, ¿sí? En nuestro continente, lo tradujimos al español, y de ahí empezó a traducirse a distintas lenguas, y es muy lindo lo que pasa en cada una de las experiencias de traducción. El traductor al creol de Haití dijo: yo la verdad sentí que estaba escrito en mi lengua, ¿no? Y así pasa, porque tiene eso, ¿sí? Que tiene la buena poesía y que no es muy común, que es transmitir una experiencia que se recibe con todo el cuerpo, ¿sí? Y no solamente con el intelecto o la fascinación. Hay algo que va más allá de la fascinación, mueve, ¿no? Mueve, y en ese sentido también es profundamente político, en el mejor sentido del término. Entonces, ya explicado lo de Darwish, quisiera también retomar, bueno, varias cositas. Algo de lo que de lo que decía Rodrigo, ¿no? Sobre la cuestión de los comunes, ¿no? El sentido de lo común, que es algo que desde esta perspectiva cosmopolítica se entiende y como una manera de contestar, ¿no? A la naturalización de la propiedad privada, ¿no? Y de la apropiación y de la acumulación por despojo. Y esos son, como bien llamaste así, narrativas ético-políticas, que
nos hacen escuchar otras cosas. Dice, el 18 de marzo apareció un tuit de un joven que se llama Mohammad Mehawish, y dice: gente querida del mundo, ¿temen perder el amor? ¿No pueden moverse libremente? ¿El acceso a la sanidad se volvió una lucha cotidiana? Nosotros los entendemos. Llevamos años viviendo así. Sinceros saludos y solidaridades de Gaza, ¿no? Esa comparación, que por supuesto no es transparente, ¿sí? No es lo mismo el encierro brutal de Gaza, el sitio, el asedio que está viviendo, con este encierro en el que nos vemos envueltos nosotros, con todas las dificultades en el desplazamiento. Aparte, esta dominación también, este interés de dominar la capacidad de desplazarse de las poblaciones, es una marca de nuestra cultura también, que ustedes saben que en el año 89, cuando cae el muro de Berlín, había 15 muros. Hoy en día hay más de 77 muros en el mundo, ¿sí? Lo que se festeja en los 9 de noviembre, en realidad es algo que hay que pensar. Cada vez más se restringe la movilidad. Bueno, ahora nos vino aquí a la casa, nos cayó ese sitio, nos cayó ahora a todos en lo cotidiano, y entonces ese mensaje desde Gaza otra vez nos está recordando una responsabilidad, una responsabilidad ética, ¿cómo decirlo? Nos está recordando que aquello que nosotros produjimos a lo largo y fuimos profundizando y arraigando a lo largo de tanto tiempo, hoy en día nos alcanzó a nosotros, ¿no? El tema de Palestina y América Latina, yo creo que va más allá de solidaridades militantes, que son bien importantes, y el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones se me hace una lucha pacífica, efectiva, importante. Es algo que nos une cuando empezamos a revisar esta cuestión que tiene que ver con el encierro, y que por eso traje lo de Gaza, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra situación actual de la pandemia. Y ese encierro se manifiesta en el control de la natural desplazamiento de las poblaciones, que en el caso de nuestra frontera norte en México, bueno, tiene el muro, que hoy constatamos. Todo el muro no es solamente un muro de concreto, no es solamente una pared, muro es todo un dispositivo de control, y control en el sentido de que no es que impide el paso de los pobres. O sea, la base del muro es la porofobia, es el odio de los pobres, ¿no? Recientes informaciones sobre los dispositivos de Elbit System, que es una compañía israelí, en el muro de la frontera norte de México, nos une de una manera transparente. En México hicimos el 9 de abril del 2019 un juicio popular a la militarización por parte del Estado de Israel que se está llevando, ¿no? Los gobiernos de Latinoamérica. En este caso fue en México, el capítulo México. Hubo uno capítulo Brasil y fue el capítulo México. Es impresionante cómo Israel pasó a hacer el trabajo sucio que hacía en otro momento
Estados Unidos a partir de los 80 y armar de un bando y del otro, ¿sí? a todos los conflictos en nuestro continente. El caso actual, el caso de México, digamos, es impresionante, y bueno, la economía israelí está basada en la fabricación de armas y de dispositivos de control. O sea, todo lo que ellos llaman alta tecnología en realidad son programas de espionaje, etcétera. Todo eso que tiene que ver con el encierro también nos toca con lo de la pandemia. O sea, no es ajeno a eso, porque es una misma lógica de control de algo que, bueno, podríamos llamar en términos más grandes, nomadológico, todo aquello, ¿sí? Que se mueve o que sea máquina de guerra debe ser apropiado, ¿sí? Debe ser detenido. Y ahora este virus, ¿sí? Tan imperceptible nos tiene a nosotros, como dice Mohammad Mehawish, nos tiene a nosotros también ahora, por una vez, de manera bastante más liviana que a ellos, encerrados en nuestras casas. ¿Estamos bien? No, quería solamente plantear 3 o 4 puntos que me parecen clave de lo que, además, siguiendo la estela que me deja Silvana en su intervención, ¿no? La primera cuestión es que, claro, es cierto lo que dice Silvana, estamos hoy día, más que nunca, hemos devenido palestinos, ¿no? Hemos devenido palestinos, porque ya todos sabemos que nadie es algo, ni por naturaleza, ni por don divino, digamos, sino que se deviene algo, ¿no? Y de vez en cuando devenimos palestinos, ¿cierto? Y en esta ocasión hemos devenido palestinos particularmente de Gaza, ¿sí? En virtud del contexto del encierro, la pandemia, en fin, ¿no? Recuerdo a Gilles Membe, ¿no? Cuando planteaba la tesis de que estamos comenzando a asistir al devenir negro del mundo, ¿no? Y uno podría decir que también estamos asistiendo al devenir Nakba del mundo, ¿no? Y el devenir Nakba del mundo es lo que comentaba yo hace un rato, la transformación del mundo en globo, ¿no? Eso es el devenir Nakba del mundo, ¿no? Donde, claro, la clausura del mundo sobre sí misma, la implosión del mundo sobre sí mismo, se cristaliza, entre otras cosas, en este devenir palestinos que nos tiene a todos de alguna manera encerrados, evidentemente con intensidades y gradaciones bastante diferentes en muchos casos, ¿no? Pero creo que también en el campo de la resistencia hay una cuestión clave, a propósito del problema de la traducción que señalaba Silvana, ¿no? El concepto cosmopolita o cosmopolitismo fue un concepto acuñado filosóficamente por Kant inicialmente, pero Kant concibe un tipo de cosmopolitismo que yo llamaría adulto, o adultocéntrico, ¿ya? Porque es un cosmopolitismo centrado en la figura del Estado, ¿no? La figura del Estado-nación, ¿no? Sin embargo, yo creo que las insurrecciones y las formas de sublevación a las que hemos estado asistiendo, al menos desde la primavera árabe del 2011, con, digamos, interrupciones y retrocesos y nuevas propagaciones en distintas partes del mundo, ¿ya? Ha puesto en juego un tipo de cosmopolitismo distinto, que es un cosmopolitismo salvaje, llamémoslo así, ¿no? Un cosmopolitismo infantil, si tú quieres. Un cosmopolitismo salvaje, ¿no? En el sentido de que las identidades étnicos, confesionales, ¿no? O de cualquier cosa, que es a través de las cuales, digamos, que son efectos de las producciones biopolíticas muy precisas de los mecanismos de poder, se logran desactivar hasta cierto punto, ¿no? Es decir, el cosmopolitismo salvaje es un cosmopolitismo justamente porque logra desactivar, logra derogar, destituir, en último término, un determinado tipo identitario muy preciso, ¿no? En Chile, a propósito del 18 de octubre, que nos saludó con una tremenda revuelta, ¿sí? Se puso en juego una bandera que acompañó a toda la revuelta y que la sigue acompañando, porque la revuelta en Chile
no ha terminado, sino que ha atravesado a la pandemia, ¿no? Y esa bandera es la bandera mapuche, por ejemplo. Los chilenos en un momento devenimos mapuche y nos dimos cuenta que la actual oligarquía militar y financiera de carácter neoliberal, ¿no? Educada en la Universidad de Chicago bajo las manos de Milton Friedman, son el relevo de los antiguos conquistadores españoles, en el fondo. Y nosotros, por lo tanto, somos o los palestinos o los indios, digamos, que estamos de alguna u otra manera, digamos, resistiendo un país, ¿cierto?, que verdaderamente hace mucho rato que se volvió radicalmente invivible, ¿no? O sea, este es un país que se volvió radicalmente invivible. Y así como Silvana citó a Darwish, ¿cierto?, que es un poeta palestino, también quiero citar a un pensador judío contemporáneo, que es Henry Meshonic, para entender en qué consiste el cosmopolitismo salvaje que está cristalizado muchas veces en los fenómenos de las revueltas. Bueno, una revuelta es fundamentalmente la puesta en juego de un ritmo, ¿no? Henry Meshonic es uno de los grandes pensadores de la traducción, porque entiende que lo que se debe traducir, como decía Silvana, no es simplemente la forma, el idioma, ¿no?, sino más bien la experiencia, o lo que es lo mismo, la ritmicidad singular que un texto trae consigo y que nos arroja fuera de nosotros mismos, ¿no? En ese contexto, creo que lo que la revuelta también hace es un gesto muy similar, una experiencia muy similar, porque en ella se pone en juego justamente un ritmo, ¿no? La revuelta no puede medirse por el marco representacional, ¿no?, con el cual funciona la política del orden, sino que la revuelta tiene que medirse y las formas de resistencia tienen que medirse con la experiencia de la ritmicidad de lo viviente, ¿sí? Y creo que por ahí iría mi intervención, es decir, habría que pensar esta cuestión de manera muy profunda, ¿no? Por eso el lenguaje de la revuelta es radicalmente irreductible respecto del lenguaje del Estado, ¿no? Porque el lenguaje del Estado es representación, el lenguaje de la revuelta es ritmo, ¿sí? ¿Ahí puedo decir algo? Por favor. Adelante, por favor. Claro, tú conoces el texto de Meshonic que se llama Política y Ritmo. En el año 20, él escribe, claro, él dice, llegó la revolución, pero todavía no hay, digamos, tiene que llegar el ritmo de la revolución en lo social. Y si eso no se cría ese ritmo, no se respeta y no se cultiva ese ritmo, va a caer, o sea, se va a transformar en algo que va a terminar aplastándonos, ¿no? El ritmo revolucionario no estaba cuando había llegado la revolución desde arriba, y ese era el tema, ir de abajo, perdón por interrumpir, me entusiasmo. Exactamente, claro. Y bueno, justamente estamos hablando de las revueltas, ¿no?, como interrupciones, así que... bueno, la última pregunta que yo tenía, de algún modo ya la empezaron a responder, pero la voy a formular igual y en todo caso los invito a completar con alguna cuestión que les haya quedado en el tintero. Bueno, Rodrigo estaba hablando, ¿no?, de las revueltas en Chile, ¿no?, contra el orden neoliberal. Al mismo tiempo, ¿no?, en México, desde 2018, hay un gobierno que intenta llevar adelante un proceso transformador. Entonces, quería preguntarles por sus análisis, digamos, sobre dichos procesos y, bueno, y si pueden sumar ese análisis, también cómo es que esos procesos se vieron afectados por la irrupción de la pandemia. Bueno, sí, en julio de 2018 sí, hubo elecciones y no hubo fraude en México, y bueno, empezó un proceso
en un gobierno que es antineoliberal, no es anticapitalista, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener muy claro, porque tampoco hay que pedir lo que no prometió dar. Y bueno, yo lo veo muy claramente en una imagen que no sé, se me cristaliza todo en una imagen, que es la de una balsa de refugiados en un mar de tiburones, porque el país estaba, o sea, había que preguntarse el 1 de julio de 2018 por qué lo dejaron ganar esta vez, después de 2 fraudes consecutivos a López Obrador, y bueno, el país estaba verdaderamente desgarrado, pero hecho jirones. O sea, México es una gran fosa clandestina, ¿sí? Hay 270 y pico mil muertos de la guerra contra el narco desde el 2006, reconocidos oficialmente. Hay 71.000 desaparecidos, oficial la cifra también, desde el 2006 que inicia el primer fraude, ¿no? El gobierno de Calderón. El narco, bueno, la narcopolítica, una situación también de comunidades. Acá en México la presencia indígena es muy importante y por otro lado es profundamente castigada, sistemáticamente castigada, el despojo territorial, el asesinato de líderes ambientales indígenas y no indígenas, periodistas, o sea, era una situación verdaderamente un país en llamas. Y bueno, yo creo que en esa balsa de refugiados, por ahora, que no es poco, logró empezar a navegar ya no de espaldas a un horizonte de justicia que está muy lejano, pero por lo menos ya se puso de frente, que no es poco. Tratar, y lo veo como una balsa de refugiados porque realmente hay poco margen, ¿no? Pero es bastante lo que se va logrando recuperar. También donde conviven tiburones y gente que tiene muy clara la brújula hacia la justicia. Y conviven porque hay que gobernar para todos, ¿no? Y entonces, bueno, es muy, muy duro lo que está pasando. La pandemia, como se caracteriza esta pandemia, es un momento de crisis que a la vez es un momento de promesa, ¿no? Porque lo que pasó es que se pudo consolidar más la parte que va de cara a la justicia. Han consolidado una idea de salud pública con bienestar que era impensable, que era inexistente además, porque estaba verdaderamente en una situación crítica la salud pública. Era, digamos, inexistente. Esto hace que se enfoque la pandemia dentro de un contexto de una epidemia preexistente y creada por los regímenes neoliberales de desnutrición, de obesidad y diabetes, que vuelve muy vulnerable a la población. Por eso aquí los muertos no son en su mayoría los viejos. El 75-80% aproximadamente de los muertos son muertos han muerto por estas comorbilidades. Estoy hablando, sí. Esto trajo la situación feliz, digamos, o prometedora, por la cual, por ejemplo, se ha vuelto justamente por la Secretaría de Bienestar, a consultar con las comunidades sobre sus conceptos de salud, de lo saludable, del cultivo y de la relación con la tierra.
Esto también entonces trajo algo necesario que había que hacer, pero que se empalmó muy bien con la situación de la pandemia, que es una regulación bastante severa respecto de la producción tanto refresquera como de comida chatarra, que le llaman acá. Acaba de hace una semana o unos días más, de decretarse en Oaxaca, donde hay una gran cantidad es una población sumamente pluriétnica. En Oaxaca se prohibió la venta de dulces y refrescos y comida chatarra a los menores de edad, igual que los cigarrillos. Tienen que ir los padres a hacerlo. Claro, esto toca unos intereses que todo el tiempo están amenazando con un tsunami, ¿no? Y tratando por todos lados de detener eso. Claro, dentro del mismo gobierno están quienes están a favor de los monocultivos, ¿no? Mientras unos están a favor del policultivo, que es la milpa, los otros están a favor de los monocultivos, se logró prohibir el glifosato, en fin, hay el momento este de la pandemia pone a la Secretaría de Salud en un lugar clave con gente que está formada no solamente no son tecnócratas solamente, epidemiólogos, sino gente que ha tenido formación también pedagógica freudiana, como subsecretario de Salud, que le suele dar la cara, y que tienen un concepto también de la medicina y de la formación de personal de salud, que parte de la humildad. Es muy interesante eso, porque no está el alarde ese de las credenciales de los especialistas, sino justamente la incorporación de personal que está a cargo de alguien que conoce, que es especialista en el área, pero digamos, donde prevalece el cuidado por sobre el dominio, del saber como dominio. Entonces, digamos, justo el tema de la pandemia, creo que está mostrando uno de los lados más luminosos y más prometedores de este gobierno. Tiene otros que son difíciles. O sea, el tema, por ejemplo, hay muchos temas postergados, como por ejemplo el de la búsqueda de los restos, ¿no? de los desaparecidos. Acá hay en eso, a mí me gusta mucho esto que retoma Didi Uberman, lo retoma de Pasolini, ¿no? Que es la persistencia de las luciérnagas. Ellos tienen una capacidad de resistir que a mí me da mucha admiración, ¿no? Es gente que transforma ese dolor y esa bronca espantosa en algo sumamente amoroso, que es la búsqueda de sus familiares, y ya no solamente sus familiares, sino el deseo de poder dignificar un poco la tierra que realmente está completamente llena de cuerpos escondidos, de jóvenes, muchos jóvenes, y bueno, esta gente no ha tenido todavía la respuesta que necesita y que ya está muy cansada porque son muchos años de estar haciendo ese trabajo en contra del Estado. Ahora, digamos, no es que lo hacen, no tienen el Estado completamente dedicado, ¿sí?, a esa necesaria y urgente dignificación, pero su labor amorosísima, y vuelvo a decir, de luciérnagas, o para volver a Darwish, cuando en el poema de Mahmoud Darwish, y eso está sobre su tumba, creo, la huella de la mariposa no se ve, la huella de la mariposa no desaparece, eso es de algún modo algo que los guía, y que y
esas resistencias en distintos lugares, los defensores del agua, los defensores de territorio, de algún modo, si bien no pueden descansar en el Estado, ¿no? Porque el Estado no le da para apagar todos los incendios en el que quedó el país, con las administraciones anteriores, esta gente creo que dignifica enormemente y bueno, ojalá pueda el Estado. Ponerse a la altura de ellos no significa asumir toda la tarea, significa escucharlos, darles el protagonismo al saber que ellos tienen. Yo siento que en materia de salud lo están haciendo porque una Secretaría de Salud que sabe escuchar medicinas tradicionales y formas de alimentación tradicional y formas de organización y permite que de abajo para arriba se pueda ir armando, ¿sí? Respetando, mandar obedeciendo. En algunos aspectos yo creo que lo están implementando, pero esto está en un estado calamitoso. Fue recibido el país y bueno, que encima se caiga una pandemia en sí, digamos, lo agrava, pero a la vez por eso mismo. Yo creo que es una oportunidad para cambiar de rumbo y por lo menos el rumbo sí está cambiado, pero bueno, los golpes son muchos que hay, ¿no? Creo que aquí me quedo porque me voy a... bueno, había algo que había dicho Rodrigo y me pareció sumamente importante, ¿no? Me gustó muchísimo eso de devenir Nakba del mundo. Sí, yo creo que hemos devenido palestinos. Yo entiendo que lo dices en el sentido del océano del término, ese devenir. Y bueno, es un momento también de promesa, esta detención en seco que estamos padeciendo. No sé si padeciendo, que nos tocó vivir. Aquí me quedo. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, no, solamente iba, claro, situar un poco el contexto de Chile, pero entonces, algunos puntos sobre eso. Yo diría que el tema chileno, ¿no? Que es también el tema latinoamericano, ¿no? En el sentido de haber constituido el Big Bang del neoliberalismo, por así decirlo, ¿no? O sea, Chile es importante no solamente por Chile, ¿no? Es importante porque al poner en cuestión el modelo neoliberal en Chile también es probable que se ponga en cuestión, y de hecho así ha sucedido, en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa sería una primera cuestión. Y yo diría que la situación de Chile es la siguiente, es que en Chile el problema que hay es que hay dos muros que asfixian a su pueblo. El muro, uno, es la política institucional, que es una política hecha exclusivamente para el triunfo oligárquico y que impide por así decirlo, la resolución política de conflicto. ¿Ya? No hay resolución política de conflicto, ¿no? Y lo que el 18 de octubre puso sobre la mesa fue prácticamente lo que yo llamaría la quiebra política del Estado chileno. El Estado chileno hoy día está en quiebra, no en quiebra económica, en quiebra política, que es peor, ¿no? Y el segundo muro es la economía, que dado que está legalizada la economía neoliberal bajo una constitución, cuyo artículo primero sienta las bases doctrinarias del neoliberalismo, ¿ya? Principio de subsidiariedad, cuerpos intermedios, ¿no? Lo que produjo esa constitución es la configuración de un proceso de economización del Estado, ¿no?
si en la Constitución previa, 1925, que atravesó todo el siglo XX chileno, el Estado podía, por así decirlo, intervenir en la economía, y entonces había un horizonte desarrollista, como en gran parte de América Latina, ¿cierto? Ahora es exactamente a la inversa, la economización del Estado, es decir, la intervención económica del Estado para la potenciación de la economía en tanto capital, ¿sí? Entonces, los dos muros, en realidad, son un solo muro con un doblez de intensidad, ¿no? El muro político, que está completamente, digamos, cerrado para el pueblo, y el muro económico, que también está completamente cerrado para el pueblo, porque en los dos casos, los únicos beneficiados han sido siempre el 1% de la población, que es una oligarquía muy pequeña y nefastamente católica y al mismo tiempo neoliberal, una cosa muy extraña, ¿no? Ahora, en esa cuestión, me parece que sin embargo la revuelta del 18 de octubre no nació de la nada, sino que viene dándose a partir de un conjunto de insurrecciones en las últimas décadas, me atrevería a decir, desde el año 2006, más o menos, un poquito antes, hemos comenzado a asistir a un conjunto de insurrecciones que no obedecen al código pastoral clásico de la militancia política a la que estábamos acostumbrados en el siglo XX, ¿no? A un código completamente nuevo de lo político, que se parece mucho más a un poema que a una política soberana, probablemente tal, ¿no? Y de alguna manera eso termina el 18 de octubre haciendo estallar al Estado de Chile y exigiendo por parte de la población una nueva constitución, y eso es más o menos lo que esperamos se ponga en juego el 25 de octubre, aunque creo que la situación está tan en suspenso y está tan frágil que es probable que incluso el gobierno vuelva a aplazar el acontecimiento del plebiscito, tal como se aplazó el 26 de abril a propósito de la irrupción del coronavirus, ¿no? Es decir, aquí la situación es muy lábil, es muy frágil, ¿no? El gabinete completo de Piñera, al menos los personeros más importantes de su gabinete, están todos por el rechazo a la nueva constitución. Entonces, es una situación de mucha tensión donde el frenesí ocurre y acontece todos los días, digamos. Y entonces el coronavirus ha irrumpido en Chile, pero ha irrumpido de manera dramática, determinándose a partir de clases sociales muy diferenciadas, ¿no? Y entonces lo que tenemos no es que lo que está matando en realidad es el coronavirus, sino que lo que está matando es justamente el modelo neoliberal que está políticamente quebrado, ¿no? Esta sería la cuestión que me interesa. Ahora, y termino con esto, ¿no? Creo que el nuevo término técnico para designar el devenir del capital en su fase de acumulación global contemporánea, ¿ya? Es el término normalización, ¿no? El término normalidad, nueva normalidad, que es el término que se ocupa en Europa, es el término que ha ocupado Piñera 400 veces en Chile, cada vez que ahora sí vamos a la nueva normalidad y los casos aumentan, ¿no? Y también, no solamente la normalidad, ¿no? Como esta supuesta etapa en que el capital puede potenciarse y fluir de manera sin barreras, digamos, sino también como una nueva definición de las relaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, la normalización de las relaciones con Israel, ¿no? O sea, el concepto normalización es el concepto del capital hoy día. Me parece que ha reemplazado o está reemplazando al concepto de democracia, ¿no? Antes de la pandemia todo el mundo hablaba todavía, ¿no?, de democracia para arriba, democracia para abajo, hay que defender la democracia. Ahora la cuestión fundamental, el significante que se ha desplazado, ya no es, digamos, es la noción de normalidad. Y creo que en ese punto, solamente como para dejar una tarea intelectual y política importante, es que Foucault, de hecho, Michel Foucault, en una lección del 75, pero sobre todo después en sus lecciones del 78, toca el concepto de normalización, ¿no?
digamos, que lo diferencia de la disciplina y de la seguridad, ¿no? Y el concepto de normalización es algo que Foucault toca en las lecciones del 78, pero no lo profundiza en demasía, y creo que llegó el momento de profundizarlo. ¿De qué diablo significa normalización? ¿De qué diablo significa nueva normalidad? ¿De qué diablo significa normal en la época contemporánea? ¿No? Creo que con eso quisiera terminar la invitación de hoy. A mí me gustaría agregarle una cosa a lo que dice Rodrigo, Silvana, para que sigas con lo de normalización. Piensa en cómo se usa en Palestina el concepto de normalización en las relaciones con los israelíes. ¿Sí? Buenísimo, ¿eh? Gracias. Exactamente. No, gracias a ti. Bueno, vamos a cerrar. Les agradezco muchísimo. Yo disfruté un montón este encuentro. Espero que ustedes también. Realmente hemos pasado por muchos temas. Hemos puesto, digamos, en escena diversas perspectivas analíticas y bueno, y esperemos que repetir, digamos, este tipo de encuentros que realmente nos enriquecen a todos, porque digo, se dio esta dinámica donde cada uno iba aportándole al otro, ¿no? Nuevas miradas, nuevos aportes, nuevas perspectivas. Me parece que eso, digamos, fue muy fructífero. Así que les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y cerramos aquí. Bien, abrazo.